Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Violeta, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, y muy buenas tardes al auditorio. Gracias por el espacio, Julio. Al contrario, Violeta, pues ahora sí que ha llegado el momento después de toda una sinuosa y complicada trayectoria que llevó ayer a desechar la iniciativa presidencial de reforma en materia eléctrica. Pues hoy, desde ayer, llegó ya la iniciativa de reformas en materia minera, específicamente en el litio, y hoy será procesada de manera rápida en el Congreso de la Unión. ¿Qué nos dices, Violeta? ¿Es positivo o negativo la lectura específica de la iniciativa? ¿Qué aspectos positivos, negativos, preocupantes o muy plausibles tiene? Sí, bueno, ayer estábamos compartiendo en una mesa con una senadora, Antares, y ella nos compartía algo muy, muy importante, que hubiera quedado de una manera con mayor protección el litio si hubiera pasado esta reforma constitucional, ¿no? Porque implicaba reformar en términos del litio, no solamente eléctricos, el artículo 25, 27 y 28. Estos tres artículos estaban involucrados en el tema de litio. Es una situación complicada que no haya pasado en términos de esta protección constitucional, lo cual posibilitaría hacia futuro que fuera más difícil pues un avance sobre el litio en términos nacionales. No obstante, pensamos que también se abre una oportunidad muy, muy importante e histórica en la discusión de la ley minera que vamos a tener. Bueno, esperamos que en unas horas, ¿no? Hace ratito veíamos el posicionamiento de Va por México, muy, muy preocupados, pero bueno, ahorita podemos entrar a eso. En términos de la ley, yo diría dos elementos así rápidamente. Lo primero es que consideramos que hay al menos 10 artículos que desde nuestra perspectiva debieron o deben de ser revisados, independientemente de este planteamiento que está haciendo el presidente, que nos parece muy, muy importante, ¿no? Declarar al litio pues como parte del patrimonio nacional, porque así está declarando, como al hablar de este organismo público descentralizado, también se le estaría declarando como área estratégica del Estado, sin decirlo así, pero el organismo público descentralizado estaría teniendo esta función sobre esta definición. Y bueno, hay varios elementos que no son retomados desde nuestra perspectiva, pero sí consideramos que es un avance importante en términos de esta discusión que hemos dado en los últimos meses, de que el litio se volverá estratégico a nivel mundial, y la ley que se está proponiendo ya incluye, ¿no? Así como lo hacía la reforma constitucional, al litio y a estos otros minerales, que es importante que también incluye la ley, como estratégicos. Entonces nos parece un avance y bueno, varios elementos que me parecen a mí muy importantes, que ahorita incluso les digo, escuchando esta conferencia de prensa de Va por México, ellos mostraban su preocupación en dos puntos. Uno, que es quién va a tener a su cargo el control del litio, y dos, de la cadena de valor, que era lo que ponían ellos énfasis, ¿no? El Estado, de acuerdo a esta propuesta de reforma a la ley minera, será el que tenga el control de toda la cadena de valor de este mineral. Esto significa que el Estado va a ser el responsable de extraerlo, de procesarlo, de industrializarlo, y bueno, lo que decían ellos hace rato, muy preocupante, ¿no? De la generación incluso hasta de las baterías de litio. Entonces, eso por un lado decían en la conferencia. Por otro lado decían, claro, estamos muy preocupados porque no queremos que el litio se quede enterrado, diciendo o argumentando que el Estado es incapaz de llevar a cabo este control de la cadena de valor del litio, ¿no? Que implica todo el proceso, ellos dijeron hasta las baterías de litio, pero no es hasta ahí, es hasta la electromovilidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vemos en estas declaraciones, pues es una disputa, decíamos hace ratito, por lo que es la renta minera y por lo que es también el control de las ganancias que se van a derivar justo de esta cadena de valor y en particular, ¿no? Más adelante de la venta incluso de los autos eléctricos. Entonces vemos muy positivo, perdón, Julio, nada más No, con no, eso, no, no. vemos muy Adelante, adelante. positivo
que se incluya en esta ley lo de la cadena de valor, que será controlado por el Estado. Y por último, que nos parece así fundamental, son 4 artículos los que se están modificando, a diferencia de este análisis que ayer hacíamos en Rompeviento TV, ¿no? De los 10 artículos que decíamos mínimos, hay más, pero 10 artículos mínimos que implicaría una reforma profunda a la ley minera. Insisto, hay más, pero estos serían la base. Y bueno, aquí se incluyen 4 artículos que serán reformados: el 1, el 5, el 9 y el 10. Y uno de ellos me parece fundamental, el artículo 10, aunque la mayor parte de las reformas vienen en el 5, muy, muy interesantes, pero el 10 habla de algo que a nosotros nos parece fundamental, que el Estado, el organismo que se cree, el organismo público descentralizado, cuidará, ¿no? De una manera importante, incluso lo menciona de manera casi como contundente, escrupulosamente, incluso retoma este concepto de escrupuloso, será escrupuloso en que se cumplan los acuerdos internacionales firmados por México, ¿no? No sea explícita, pero estamos aquí pensando en el convenio 169 de la OIT. Y entonces, a partir de este artículo 10, se dice que el Estado mexicano será sumamente cuidadoso y escrupuloso, y lo repito ahí, en el cumplimiento de la legislación y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente y derecho de los pueblos originarios, cosa que no ha ocurrido durante los últimos 30 años en términos de la minería en general. Sí. Violeta, me gustaría, si me permites, hacerte algunas preguntas concretas, porque hay pues las versiones de opositores o de críticos, tanto de Va por México como de otras áreas de opinión en redes. Eh, Específicamente, ¿es suficiente o insuficiente el planteamiento que hoy hace el presidente de la República en función, si es suficiente o insuficiente, de lo que se esperaba de protección del litio? ¿Es suficiente lo que se está haciendo o es todavía insuficiente? Sí, es una pregunta fundamental, ¿no? Ayer en este artículo que les comento de Rompeviento TV, planteábamos, retomábamos incluso esto que había hecho Morena en el proyecto de Nación, que implicaba un cambio profundo de la ley minera. Un cambio, incluso cuando revisamos el proyecto de Nación, nos damos cuenta que hablan ellos de la propuesta de una ley minera construida desde abajo, donde haya 2 ejes fundamentales, ¿no? La consulta a los pueblos originarios, pero que no se quedaría ahí. También se habla de una manifestación de impacto ambiental y social, y bueno, y de otros elementos que implicaban una revisión profunda. Ahora, ya en particular, ¿qué temas se tendrían que modificar? No se está incluyendo, porque solamente se está incluyendo el tema del litio, no se está incluyendo, por ejemplo, la situación de utilidad pública, que ese sería algo muy importante. 2, la extensión de las concesiones mineras, que no se pone un límite, como sí se establecía previamente en la ley anterior aprobada en 1992. Tampoco se habla de esta situación de los 100 años que tienen derecho los concesionarios mineros, ¿no? O sea, tienen derecho por un siglo, de la totalidad de los minerales que pueden tener con las concesiones. Otro elemento fundamental, el derecho absoluto al territorio que les da el artículo 19, ¿no? No nada más es el derecho a la concesión al terreno, sino a los minerales en su totalidad, a todos los minerales que enuncia la ley minera. A esto se agrega el agua. Y bueno, y si hubiera alguna oposición, por supuesto que este artículo 19 señala que pues, podrán llegar a la ocupación temporal, a la expropiación o a la servidumbre. Eso no se toca, ¿no? Tampoco se mete lo de la manifestación de impacto ambiental y social, y otros elementos que me parece que serían de gran importancia, por ejemplo, el no avance de la minería en áreas naturales protegidas, como establece el artículo 20, y en mares, como ya lo tenemos aquí en México, en el caso de la costa de Chiapas, en Baja California Sur, y en las costas de Oaxaca, ¿no? Esto tampoco se establece, pero yo veo un avance sumamente importante en términos de la propuesta y de la iniciativa presidencial que tenía la reforma constitucional en materia de litio. Ahí me parece que hay un avance importantísimo, y que una situación también aquí
clarísima es que no nada más está hablando de litio, sino de otros minerales, y entonces tendremos que pasar a definir próximamente cuáles son esos otros minerales, ¿no? Que son estratégicos y que aquí algo muy importante se señala que el Estado será el que declare cuáles serán estos minerales estratégicos en función de la transición energética que estamos por vivir y que se va a intensificar y en función de los requerimientos de las necesidades futuras. Incluso así está redactado en el artículo 10 de la ley minera. Paso adelante, plausible, pero todavía con partes que deben incorporarse o mejorarse, Violeta. Sí, sí, así yo lo considero que es sumamente importante esta propuesta que está Ah, enviando el presidente a la Cámara de Diputados, ¿no? En términos sí, de lo que va a implicar el litio. Y estos, nosotros suponemos que el estudio que hará el gobierno mexicano en torno a los 17 minerales que son estratégicos para esta transición, de los cuales hemos argumentado 9, o revisado, perdón, 8 son estratégicos ya en México, porque tiene México las mayores reservas, ya no recursos, sino reservas de estos 9 de 17 minerales. Entonces, esto tendrá que definirse y entonces ahí probablemente esta reforma pueda implicar otros minerales, ¿no? Estos otros sí, minerales que son estratégicos. Bueno, entonces eso lo vemos muy importante. Hay una preocupación, Julio, que tenemos sí, muy grande. La preocupación que tenemos es que, a diferencia de la iniciativa presidencial de reforma, ¿no? De lo que es la Constitución, donde el artículo sexto transitorio señalaba que las concesiones ya otorgadas previamente con el aval de la Secretaría de Economía podían explotar el litio a futuro, solo las que demostraran ya una prospección previa. Bueno, acá no se incluye esto. Entonces acá el gran temor y que tendremos que discutir en torno a esto es si las empresas no se ampararán para argumentando, mejor dicho, argumentando que el artículo 15 posibilita poder tener acceso a todos los minerales que haya en el territorio concesionado, a todos, ¿no? Incluido el litio, ¿no? Entonces pueden argumentar esta ley no puede ser retroactiva y ustedes nos entregaron actualmente, recordemos, hay 17, casi 17 millones de hectáreas concesionadas. Estas 17 millones de hectáreas tendrían, de acuerdo a esto, por no ser retroactiva la ley, tendrían el derecho de extraer litio donde hubiera este mineral, argumentando esto, ¿no? Y decíamos también en la mañana, pues esto se podría ampliar a los 106 millones de hectáreas, que fue el último dato reportado en el sexenio anterior de concesión que se entregó y muchas de las cuales están canceladas o han sido suspendidas, pero que se pueden reactivar, ¿no? No olvidemos que la Cámara Minera hace unos años señaló que el 70% del territorio puede ser concesionado, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos todavía ese temor de que se reactiven estas concesiones y pudieran, ¿no? Argumentar que se habían entregado previamente y entonces iniciar una, pues, fuerte expansión y extracción sobre el litio. Esa es una preocupación que tiene que quedar, esperemos hoy clara o mañana cuando se vaya a discutir esta ujú, propuesta. Bueno, creo que ya se iba a empezar a discutir, pero yo me quedé en el posicionamiento de Va por México, no sé qué ujú. pasó ahorita en el Congreso después. Claro. Violeta, ¿y qué figura jurídica pudo haber utilizado la Presidencia de la República para conjurar este riesgo que dices y que me parece a mí muy cierto, de que propietarios de concesiones, es decir, concesionarios, invoquen la no retroactividad? Y bueno, de hecho, todo el territorio que se tiene hoy concesionado para diversas tareas mineras implica el litio. ¿Qué pudo haber hecho la Presidencia? Establecer en su iniciativa y a la vez el Congreso formas de expropiación. Bueno, aquí hay una figura interesante que creo que tendremos que debatir los próximos días, que es esta figura que ya se incluye en la ley actual, que es la reserva minera. Y aquí se está hablando también de parte de la propuesta fundamental, es que el litio se declara como reserva, donde hay litio se declara como zona de reserva minera, pero únicamente sobre litio.
Entonces, esto probablemente pudiera blindar estos territorios que ya han sido concesionados, ¿no? Que recordemos, hace apenas unos días también estábamos documentando este avance que han tenido las canadienses. Hablamos de los chinos, de los ingleses, pero las canadienses, pues decíamos esta concesión que está en Baja California y que la tiene esta empresa One World Lithium, tiene más de 100,000 hectáreas en Baja California, ¿no? Y bueno, así hay otras, es una empresa canadiense, y así hay otras, muchas que hemos ido documentando, que recientemente han incluso actualizado sus páginas y su información pública diciendo nosotros iniciamos una prospección previa, entonces tenemos el derecho de explotar. Entonces, bueno, ¿cómo podría blindarse esto? Me parece que esta figura de reservas mineras pudiera ir por ahí, pero bueno, revisando la ley minera en términos pues de claridad y sobre todo pensando en esta idea de que la ley no es retroactiva, pues es muy probable que los empresarios pues se puedan amparar con este argumento. Violeta, pues muchas gracias por esta clase que nos das acerca de Oh, todos los detalles y todos los elementos, los positivos, los negativos, las preocupaciones respecto a este tema hoy tan fuerte, tan polémico que está tratando la Cámara de Diputados. A reserva de lo que desees agregar, Violeta, yo te doy las gracias por tu amabilidad de estar con nosotros en este día. no, al contrario, Julio, gracias a ustedes, gracias por el espacio y bueno, pues estemos muy atentos. Ya ahorita la posición de Va por México es esto, no vamos, ni siquiera vamos a dejar que se discuta, dijeron, ¿no? Entonces habrá que ver. Y una cosa importantísima que dijeron hace un momento en la conferencia de prensa, es el gobierno, dicen ellos, que más ha atacado a los empresarios. Y bueno, pues sí, aquí ellos argumentando o dando el discurso esto sobre que no van a dejar que se pues discuta lo de la ley minera, dicen, nos sentimos o dicen ellos, ¿no? Es el gobierno que más ha atacado al sector empresarial, hablan en general, pero bueno, pues sabemos aquí que el sector minero pues se va a oponer a esto de una manera brutal y bueno, pues estar pendientes pues, de las acciones que ellos vayan a emprender. Así es, Violeta. Pues muchas gracias, buenas tardes y seguiremos en contacto, Violeta Núñez. Gracias a ti, Julio. Un abrazo.